como algo maravilloso, y a veces el ser humano piensa que va a ser eterno cuando no es así. Cuando hay algo más glorioso y maravilloso que el Señor nos está esperando en un lugar mejor, en un lugar donde ya no va a haber ese llanto, ni va a haber más dolor, ni va a haber más enfermedad, ni va a haber más aflicción, sino va a haber alabanza eterna para el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces vemos pues que este periodo de la monarquía se extiende por casi 400 años, el total del periodo de la monarquía, iniciando con la muerte de Salomón, dividiéndose el reino entre el reino del norte, el reino del sur, y la deportación o el exilio del reino del norte por los asirios y el reino del sur por los de Babilonia. Vamos a entrar al siguiente, que es maestra. ¿Ya tomaron nota de aquí? Si ya tomaron nota, va otro. Por favor, maestra Mari Carmen. ¿Cómo viene esta cautividad al pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda quién fue el primer rey de Israel? Joás. No, el primer rey del pueblo de Israel. No, Saúl. Estamos hablando de Israel y... Amén. Entonces ya ve que es importante poner atención, nos puede confundir, ¿verdad? Al ver estos ya divididos, pues ya entran otros reyes que estuvieron al frente de esos reinados, pero el primer rey de Israel en general pues fue el rey Saúl, que también lo vimos. Viene el rey David, luego el rey Salomón, que fue hijo de ¿quién? Amén. Entonces el Antiguo Testamento presenta muchos detalles acerca de la vida de cada uno de estos hombres de Dios, de estos hombres que estuvieron al frente del pueblo de Israel. David lo conocemos que era fue un pequeño pastor ¿de qué? De ovejas, pero también tenía y era diestro y tenía el don de tocar ¿qué? Su arpa. Entonces era un músico, un dulce cantor, ¿verdad? Y también fue un poeta porque componía, ¿verdad? Y mire qué preciosos salmos dejó escritos, ¿verdad? Que hoy nosotros podemos disfrutar al leerlo. Pero también fue un soldado porque peleó las batallas. También fue un profeta y podemos describir títulos que tuvo este hombre. Y para enseñanza de nosotros, este hombre con tantos títulos, pudiera decir pastor, músico, poeta, soldado, profeta, no le exentó de fallarle a Dios. Por ello es que tenemos que estar conscientes que aunque creamos que ya somos o tenemos un amplio conocimiento del Señor, un descuido nos puede llevar a fallarle a Dios. Y que tenemos que estar preparados para contrarrestar las artimañas del enemigo y poder nosotros seguir caminando con paso firme a lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos en esta tierra. Dios quita el reino a Salomón. La nación de Israel estaba cansada ahora sí que de los errores, de las tonterías que el rey Salomón había realizado después de ser ese gran hombre con tanta sabiduría, pero también cayó en malas obras, y Dios apareció a Salomón
y le dijo que su reino sería quitado por no haber permanecido fiel a sus estatutos. Y entonces la división del reino fue inevitable. Vimos pues que las causas de esa división fueron el pecado, la idolatría, celos entre las diferentes tribus. Todo celo, toda envidia, ¿qué causa? División. Una división. Por eso es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, como familia en Cristo, tenemos que evitar precisamente ese celo, esa envidia que pudiera llegar a existir o el enemigo sembrar en el corazón de alguno de nosotros y envidiar el ministerio de alguien, hermano, cuando el Señor puede y tiene algo grande para cada uno de nosotros, porque el Señor va a usar a cada uno como Él desea hacerlo. Yo no puedo tocar como mis hermanos que tocan sus instrumentos con una destreza que dices, yo quisiera tocar como mi hermano Lucio la batería, pero no se me da, porque no es lo mío, ¿verdad? Y Dios me dice, pues yo no te quiero ahí tocando la batería, yo te quiero aquí, yo te quiero allá en este otro ministerio, yo te quiero visitando los centros de rehabilitación como mi hermano Eleuterio, mi hermano Miguel, los que tienen ese ministerio y tienen ese deseo ardiente de compartir esa palabra con esos hombres y mujeres que están ahí en esos lugares, pero que esos hombres y mujeres que están ahí tienen hambre de Dios, tienen deseo de que alguien vaya y les comparta una palabra que les dé ese ánimo para salir y esas cadenas sean rotas en su vida. Salomón, aunque fue un rey magnífico y el reino mayor visto en ese tiempo y sus logros fueron extraordinarios, él fue el que construyó el templo, ¿sí o no? Ese lugar maravilloso que fue extraordinario para aquel tiempo, pero a pesar de esa gran sabiduría y de sus incontables riquezas y la gloria y la fama con la que él era conocido en aquel tiempo y que se difundió en muchísimos lugares, también se metió en grandes problemas. ¿Cuántos de aquí nos hemos metido en grandes problemas? ¿Sí o no? Amén. Dios le quita el reino se divide y viene pues la cautividad. Y este periodo va a abarcar del año 605 hasta el 535 antes de Cristo. Y aquí entran ya los libros de los que nuestra hermana Conchita nos hablaba hace algunos domingos. El libro de Daniel y el libro de Ezequiel. ¿Cuánto va a durar este periodo de la cautividad? 70 años. Y esta cautividad, 70 años de cautiverio, ¿por causa de qué? Del pecado. ¿Cuántos años el enemigo nos tuvo cautivos? Precisamente por el pecado que había en nuestras vidas. Pero ¿cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Porque no estuvo cautivo 70 años. Aleluya. Sino que Dios tuvo misericordia de nosotros
y rompió nuestras cadenas, nuestras ataduras, los que vivíamos atados y muertos en pecado, en delitos y